Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Fernando Ángel Andrade. Soy estudiante del Departamento de Medicina y Nutrición. Actualmente curso el sexto semestre y bueno, pues hoy vamos a hablar de la crisis hipertensiva. El término hipertensión maligna entró en el léxico médico en 1928 porque en ese momento los pacientes con esta afección tenían un pronóstico similar al de los pacientes con muchos tipos de cáncer. Sin embargo, las terapias antihipertensivas que pueden reducir la presión arterial de manera rápida y segura han mejorado los resultados. ¿Qué es una crisis hipertensiva? Se define como crisis hipertensiva o también denominada hipertensión aguda al aumento repentino en la presión sistólica mayor o igual a 180 y o presión diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. Epidemiología. La hipertensión arterial es una de las condiciones patológicas que más altera a los mexicanos en un promedio nacional del 30.05%. Afectan alrededor de 1 billón de personas a nivel mundial y es responsable de 7.1 millones de muertes por año. Aproximadamente el 1% de la totalidad de los hipertensos va a presentar alguna crisis hipertensiva y de este 1%, el 76% una urgencia hipertensiva y el 24% una emergencia, siendo la más, la peor, la emergencia. Los signos y síntomas más frecuentes son tensión arterial mayor a 180 sobre 120 y por lo general hasta 220 sobre 140. Cefalea, confusión, estupor, pérdida visual, náuseas, vómito, taquicardia y taquipnea. Exploración física. En el examen físico, los pacientes hay que fijarnos que presente una presión sanguínea severamente elevada o un aumento agudo de la presión sanguínea sobre una línea base previamente normal, incluso si la presión de presentación es 180 sobre 120 milímetros de mercurio. Hay que ver si se presentan alguno de los siguientes términos o situaciones, como es el traumatismo craneoencefálico agudo o trauma, síntomas neurológicos generalizados como agitación, delirio, estupor, convulsiones o trastornos visuales, síntomas neurológicos focales que podrían deberse a un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, hemorragias por flamas fresca, exudados, manchas de algodón o papiledema, cuando se realiza fundoscopía directa, ya que estos son consistentes con retinopatía hipertensiva de grado 3 o 4 y rara vez se pueden asociar con una encefalopatía hipertensiva. Náuseas y vómitos que pueden ser un signo de aumento de la presión intracraneal. Molestias o dolor en el pecho que puede deberse a isquemia miocárdica o disección aórtica. Dolor de espalda agudo y severo que puede deberse a disección aórtica. Disnea que puede deberse a edema pulmonar. Embarazo, como tales pacientes con hipertensión severa podrían tener preeclampsia o desarrollar eclampsia. Bueno, aquí uso de drogas también, que puede producir un estado hiperadrenérgico, como es el caso de la cocaína, anfetaminas, inhibidores de fenilciclidina o monoamina oxidasa, o la interrupción reciente de la clonidina o, con menos frecuencia, otros agentes antihipertensivos. Diagnóstico. Bueno, se debe evaluar rápidamente los signos y síntomas relacionados con elevaciones graves de presión arterial, particularmente los que indican lesión orgánica inminente. Además, se debe realizar las siguientes pruebas para evaluar la presencia de daño a órgano diana en asociación con síntomas o signos clínicos específicos, como es el caso de electrocardiografía, radiografía de tórax convencional, análisis de orina, suero de electrolitos,
y suero de creatinina. Biomarcadores cardíacos si se sospecha de un síndrome coronario agudo. Tomografía computarizada o resonancia magnética del cerebro si hay lesiones en la cabeza, síntomas neurológicos, retinopatía hipertensiva, náuseas o vómitos. Tomografía computarizada o resonancia magnética con contraste de tórax o ecocardiografía transesofágica si se sospecha de disección aórtica, aunque no es necesario retrasar la disminución de la presión arterial en tales pacientes mientras esperan los resultados de las imágenes. Aquí tenemos algunos ejemplos de imagenología, donde en la primera imagen tenemos una resonancia magnética con un trauma bilateral. Ahí se pueden ver unas sombritas en el cerebro, del lado derecho e izquierdo. Incluso del lado izquierdo en la fotografía B de la primera toma, podemos ver incluso una hemorragia. En la segunda imagen tenemos lo que se conoce como un trauma hemilateral, o sea, solo lado, lo apuntan las flechas y también se ve como una pequeña, eso que se ve así como una media luna. Después tenemos en la tercera imagen una resonancia magnética de disección aórtica. Recordando que es una disección aórtica, bueno, pues es un desgarro de la capa interna. Es decir, la capa interna de la aorta se desgarra y por ahí se mete el flujo, ocasionando a veces una herniación. Y pues por eso vemos la línea divisoria ahí que nos está apuntando la flecha. Tratamiento. Por lo general no es aconsejable reducir la presión arterial demasiado rápido, ya que pueden producirse un daño isquémico en los lechos vasculares y que se han habituado con el mayor nivel de presión arterial, es decir, autorregulación. Para la mayoría de las emergencias hipertensivas, la presión arterial media debe reducirse gradualmente en aproximadamente un 10 a 20% en la primera hora y un 5 a 15% adicional durante las siguientes 23 horas. Esto a menudo resulta en una presión arterial objetivo de 180, de menor de 180 sobre menor de 120 milímetros de mercurio durante la primera hora y menor de 160 sobre menor de 110 milímetros de mercurio durante las siguientes 23 horas, pero rara vez menor de 130 sobre menor de 80 milímetros de mercurio durante ese periodo de tiempo. Bueno, el tratamiento debe ser específico al órgano blanco afectado para que sea más, pues sí, más específico. Como es el caso de las emergencias neurológicas, emergencias cardíacas, emergencias vasculares. En las emergencias neurológicas podemos tener traumatismo craneal o encefalopatía hipertensiva, entre otras. El traumatismo craneoencefálico con aumento de la presión intracraneal puede producir elevaciones graves de la presión arterial. La hipertensión generalmente se trata en este contexto solo si la presión de perfusión cerebral, es decir, la presión arterial media menos la presión intracraneal, es mayor a 120 milímetros de mercurio y la presión intracraneal es mayor a 20 milímetros de mercurio. La encefalopatía hipertensiva, en contraste con el accidente cerebrovascular y el traumatismo craneoencefálico, los signos y síntomas de la encefalopatía hipertensiva, como dolor de cabeza, confusión, náuseas, vómito, generalmente disminuyen después de que disminuye la presión arterial. De hecho, la encefalopatía hipertensiva es a menudo un diagnóstico de exclusión, confirmada retrospectivamente cuando el estado mental mejora después de que la presión arterial se reduce al rango autorregulador. Por lo tanto, los pacientes con sospecha de encefalopatía hipertensiva deben reducir su presión arterial en aproximadamente un 10 a 20% durante la primera hora de tratamiento. Sin embargo, la reducción adicional debe ser gradual, de modo que en comparación con la presión arterial inicial en la presentación, la presión se reduzca en no más del 25% al final del primer día de tratamiento. Los medicamentos de uso común en este entorno incluyen clevidipina, nicardipina, fenoldopam y nitroprusiato.
Dentro de las emergencias cardíacas tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca aguda y el síndrome coronario agudo. Dentro de la insuficiencia cardíaca aguda, los pacientes con disfunción ventricular izquierda aguda y edema pulmonar generalmente deben recibir diuréticos de asa. Con frecuencia se agrega un vasodilatador que es fácil de valorar, por ejemplo el nitroprusiato de sodio o nitroglicerina, para reducir la poscarga. Debe evitarse los medicamentos que aumenten el trabajo cardíaco, por ejemplo la hidralacina, o disminuyen la contractilidad cardíaca, por ejemplo el labetalol u otro bloqueador beta. El objetivo de estas terapias es mejorar el exceso de volumen y la insuficiencia cardíaca y mejorar el edema pulmonar, que a menudo se puede lograr con una reducción del 10 al 15% de la presión arterial. En el síndrome coronario agudo, la hipertensión severa se asocia con un síndrome coronario agudo, obviamente, incluido el infarto agudo del miocardio. Se trata adecuadamente con nitroglicerina intravenosa, clevidipina, nicardipina o metoprolol para reducir el consumo de oxígeno del miocardio, para reducir la isquemia coronaria subyacente y para mejorar el pronóstico. También tenemos emergencias vasculares. Son en pacientes generalmente que se han sometido recientemente a cirugía vascular. La disección aórtica aguda, bueno, aquí los pacientes se tratan para reducir rápidamente la presión arterial a una meta sistólica de 100 a 120 milímetros de mercurio en aproximadamente 20 minutos después del diagnóstico. Primero se administra un beta bloqueador intravenoso, generalmente esmolol, pero también se puede usar labetalol, propanolol y metoprolol para reducir la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto y el estrés cortante en la pared aórtica. Además, generalmente se requiere un vasodilatador, a menudo el nitroprusiato o clevidipino, para alcanzar rápidamente la presión arterial deseada. La hipertensión severa en pacientes con cirugía vascular reciente. Aquí las elevaciones severas de la presión arterial pueden amenazar las líneas de sutura y por lo tanto estos pacientes a menudo son tratados con agentes antihipertensivos intravenosos de acción rápida en un entorno de unidad de cuidados intensivos. Aunque esta es una práctica común, ningún estudio controlado ha demostrado beneficio de esta intervención. También tenemos emergencias renales. La hipertensión severa ocasionalmente puede causar daño agudo a los riñones, nefroesclerosis hipertensiva aguda, anteriormente llamada nefroesclerosis maligna. Esta condición se caracteriza por hematuria, generalmente hematuria microscópica, y una creatinina sérica elevada. Es importante determinar si estos hallazgos son recientes, ya que pueden ser anteriores a la elevación severa de la presión arterial en algunos pacientes. Cuando ocurre una lesión renal como resultado de la hipertensión severa, los hallazgos patológicos comunes incluyen necrosis fibrinoidea de arteriolas pequeñas y desollado de cebolla de arterias renales pequeñas. Los cambios histológicos son indistinguibles de otras formas de síndrome hemolítico urémico. Sin embargo, rara vez se realiza una biopsia renal en tales pacientes. La enfermedad vascular renal conduce a isquemia glomerular y a la activación del sistema renina-angiotensina, lo que posiblemente resulte de una exacerbación de la hipertensión. La terapia antihipertensiva a menudo conduce a un empeoramiento de la función renal. Esta disminución de la función renal puede ser peor en pacientes con estenosis ostial de alto grado o una o ambas arterias renales. Aunque esta lesión renal aguda a veces requiere diálisis, la reducción de la función renal puede convertirse con el control de la presión arterial a largo plazo. O sea, puede revertirse con el control de la presión renal. Por el contrario, el fenoldopam se asocia a una mejora temporal en una función renal y por lo tanto es un agente antihipertensivo útil en pacientes con emergencias antihipertensivas renales.
También tenemos la hiperactividad simpática que resulta en emergencias hipertensivas, donde tenemos la retirada de agentes antihipertensivos de acción corta, la ingestión de agentes simpaticomiméticos y la disfunción autonómica severa. La retirada de agentes antihipertensivos de acción corta, especialmente clonidina, propanolol u otros bloqueadores beta, pueden estar asociadas con hipertensión severa y puede imitar los signos y síntomas de del feocromocitoma. Por lo general, la reinstitución del medicamento recientemente descontinuado disminuirá la presión arterial. La clonidina oral comenzará a bajar la presión arterial en una hora. Sin embargo, algunos betabloqueadores tardan mucho más en bajar la presión arterial. Por lo tanto, a menudo se requieren medicamentos intravenosos de acción corta, mientras se espera que el betabloqueador restituido logre su efecto. La ingestión de agentes simpaticomiméticos, por ejemplo, alimentos que contienen tiamina, en pacientes que toman inhibidores crónicos de monoaminooxidasa o compuestos similares a las anfetaminas, cocaínas, etc., pueden precipitar hipertensión severa y daño a los órganos terminales. Dichos pacientes pueden ser tratados con fentolamina intravenosa o, si la fentolamina no está disponible, nitroprusiato. La disfunción autonómica severa, por ejemplo el Guillain-Barré y síndromes de atrofia del sistema múltiple o lesión aguda de la médula espinal, se asocian ocasionalmente con una emergencia hipertensiva. Dichos pacientes pueden ser tratados con fentolamina, nitroprusiato, labetalol u otros agentes. También tenemos las emergencias hipertensivas durante el embarazo. La metildopa, la hidralazina y el labetalol se han usado ampliamente con éxito en mujeres embarazadas con hipertensión severa, que generalmente se debe a preeclampsia o exacerbación de la hipertensión preexistente. Y bueno, eso sería todo. Espero les sirva el video. Aquí está la bibliografía. Todo lo saqué de UpToDate. Está muy bien, viene muy bien explicado y muy bien resumido.